Perfecto, entonces bienvenidos. Les recuerdo que este es un espacio auspiciado por la Universidad de los Andes y Tu Reto, en el cual propone o lo que la meta es lograr darte algunos tips y herramientas que tú puedas emplear en tu prueba el 4 y 5 de septiembre que vas a presentar esta prueba de estado sobre enuncia. Con ustedes el día de hoy tenemos una invitada muy especial, es docente en ciencias sociales, entonces le doy paso a Angie Delgado, para que por favor inicie con su charla. ¿Listo? Ya saben, muy participativos como siempre. Esta charla dura hora y media, o sea, hasta las 6:30 estaremos en esta charla, ¿vale? Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes. Buenas tardes, sí señora. Bueno chicos, bueno, aquí somos bastantes y pues yo nunca a un... ¿sí? Entonces, quiero como mucha organización en cuanto a las preguntas. Obviamente me pueden preguntar y la idea es que echen, que yo estoy acá para darlos, pero pues les pido que alcen la mano, quieran participar cuando tengan alguna pregunta y bueno, ya vamos a empezar la charla, ¿listo? Bueno, como dijo Carol, yo soy estudiante, profesora, perdón, de Ciencias Sociales de la Universidad Distrital. Y bueno, comenzar con la charla, cualquier pregunta, entonces me van avisando. Si voy, chicos, por favor, me avisan. Va a estar pendiente del chat. La idea es ir todos muy organizados. Entonces, pues nada. Partir, me confirman si pueden ver la presentación. Denme un momento el chat también, pendiente de ustedes. Escucha entrecortado, dice Alejandro. ¿Sigue escuchando entrecortado? A veces. Ok, de momento, chicos. Y miro qué problema con el internet. Voy a cambiar el de este. Denme un instante, creo que es este. Gracias por, chicos. Esperen un momento. Listo, me confirman si ya me pueden ver bien, ya me escuchan bien, Sí, ya recepcionan bien. ¿Listo? chicos. Bueno, listo, chicos. Entonces vamos a empezar para ir pues rápido y las preguntas que tengan, entonces vamos a ir solucionándolas. ¿Listo? Un momento. Bueno, chicos, como saben, de la clase o la charla se va a tratar de los tips que les voy a dar yo para resolver el ICFES en el módulo de competencias ciudadanas exactamente. ¿Sí? No es lo mismo competencias ciudadanas que lectura crítica, que muchas personas suelen confundir estas dos, aunque sí tienen cierto parecido y el parecido se enfoca más en la comprensión de lectura. ¿Listo? Entonces, el primer tip que les voy a dar, chicos, que bueno, parece obvio, pero pues digamos que cuando uno va a presentar el ICFES, siempre va con el miedo de que el tiempo no le baste. ¿Saben alrededor de cuánto tiempo uno tiene para responder cada pregunta? ¿Alguno sabe ese? 2 minutos. 2 minutos. Bueno, 2 minutos. Y resulta, chicos, aquí yo voy a estar pendiente de ustedes en el chat. Resulta, chicos, que hay preguntas que son muy largas, ¿listo? Que vienen con enunciados muy largos, que vienen como con una página entera de lectura y hay los nervios, pero yo siempre les digo a ustedes que pues mantengan la calma, se tomen su tiempo, intenten no agobiarse con términos
que no comprenden, ¿sí? O sea, digamos que van a aparecer de pronto ideas de personas, discursos de personas que ustedes no van a comprender, ¿no? Del todo, pero pues para eso les digo que relean, ¿no? Que pongan en contexto pues lo que van a responder. Bueno, que pongan en contexto tanto el enunciado con la pregunta, con lo que se les está pidiendo, ¿listo? Y que no respondan a la ligera. Chicos, yo les voy a comentar algo y es que pues yo soy estudiante de ciencias sociales, a mí siempre me gustaron las sociales y pues yo elegí en el ICFES generalmente, no sé si todavía pase eso, porque bueno, yo lo presenté hace años, ya me confirman que a ustedes les piden como un enfoque, ¿no? Hacia dónde quieren enfocar como su prueba. ¿Sí les ha pasado? ¿No, no les preguntaron? No. No, señora. No, señor. Bueno, bueno, pues a mí en aquellos tiempos, en aquellos tiempos, pues le preguntaban a las personas en qué querían enfocar su ICFES, en qué querían que se enfocara el ICFES. Pues en efecto yo pedí... ¿Cuál es la que más se ajusta a mis necesidades? Revisando consecuencias positivas y negativas de esta acción. uy, Para ello, Karen, debes seguir 6 simples pasos. Karen, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Bueno, entonces, chicos, pues yo elegí el enfoque de competencias ciudadanas y adivinen qué, muchachos, en el enfoque de competencias ciudadanas fue en el que peor me fue. Me fue mejor en química y en matemáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque las respuestas de química y matemáticas se pueden responder más rápido, son respuestas cerradas, entonces uno no tiene que pensarla tanto, ¿sí? Entonces yo por eso digo que no respondas a la ligera, ese es otro tip que les voy a dar, no respondan a la ligera, sino que tómense en el tiempo, con calma, tranquilos, yo sé que hasta de pronto les puede sobrar tiempo, a mí me sobró bastante tiempo, yo creo que yo fui una de las primeras en terminar el ICFES y pues, bueno, ¿listo? ¿Alguna pregunta acá? O bien, ese tip es rapidito. No, no, señora. No, Listo, señora. listo. Entonces seguimos con el segundo tip. Denme un momento porque la tecnología me atropella. Bueno, este tip también es súper importante, leer bien y releer. ¿Listo? Es importante, chicos, que ustedes lean y relean. ¿Por qué? Generalmente algunas preguntas, primero, hay unas preguntas que tienen respuestas dentro de su mismo enunciado. Hay otras preguntas que vienen como con trampitas en su mismo enunciado, ¿listo? Entonces que los van a guiar como a cierto lado, pero resulta que ese lado no es, resulta que es otro lado. Entonces es importante, muchachos, que ustedes tengan en cuenta y lean muy bien. Yo recomiendo leer mínimo 2 veces el enunciado, mínimo. Si ustedes creen que pueden tener tiempo o que bueno, son muy buenos en la comprensión de lectura y demás, o que les sobra tiempo, o que no son muy buenos, qué pena, o que no son muy buenos con la comprensión de lectura, tómense el tiempo para leerlo, ¿listo? Yo sé, ay, esperen aquí que cerré el chat, un momento. Ahorita al final, Gabriela, ahorita al final, le pregunto a Carol, le preguntamos a Carol en dónde pueden ver, yo creo que les llega directamente a sus correos en la grabación de la clase. Entonces les decía, chicos, que generalmente estas preguntas tienen que contener ciertas trampas y una vez es por el afán de responder rápido, porque se agobia, porque de pronto a uno le da pues pereza, ¿sí? Que es lo más normal, es lo más humano, pues no lee bien, ¿no? Y pasa por alto ciertas cositas que son bien importantes, ciertas palabras claves en los enunciados que son importantes para responder y que también están tanto en el enunciado como en la respuesta. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Lean el enunciado completo, lean las respuestas y comparen, ¿no? ¿Qué es lo que se está pidiendo? Vayan al punto, listo, al grano. ¿Qué es lo que se pide? Dice María Fuentes, y me encanta esta pregunta, dice, ¿cómo recomiendas leer? Es decir, la primera un escaneo o para sacar información o hacer dos lecturas, ¿cómo nos puede ayudar? María Fuentes, lo dijiste perfecto. Puedes leer toda la pregunta con el enunciado, con las preguntas, primero, y así se hacen una idea
de lo que hay, ¿no? No. Primero lean lo completo, todo de seguido, tanto el enunciado con las preguntas, ¿listo? Y después devuélvase, lean otra vez el enunciado y lean otra vez las preguntas, ¿listo? Y así pueden, digamos, sacar una buena respuesta. Si ya tienen tiempo para leer una tercera vez, pueden leer primero la pregunta y después el enunciado. También lean las respuestas, ¿listo? Porque las respuestas a veces son muy fijas y preguntan, van directo al grano, dan la respuesta que va directo al grano. ¿Qué tan importante es el enunciado? Porque en muchos casos es larguísimo y no sirve para responder la pregunta. Yo como creadora de preguntas ICFES además, siempre tengo en cuenta todo lo que dice el enunciado para dar las respuestas. ¿Listo? Entonces sí es bien importante. Sí es bien importante que se tomen el tiempo de responderlas. Exactamente, el enunciado es el contexto de la pregunta, pero también la pregunta misma a veces a usted los va a guiar como hacia otro lado, ¿no? Entonces, no va a ir directamente, digamos, puede haber un texto de, no sé, de, vamos a poner un ejemplo, de, de, del campesinado, del paro campesino, ¿sí? El paro de campesinos. Y entonces te van a preguntar qué debe hacer el alcalde frente al paro de campesinos. O sea, es una pregunta totalmente fuera de lugar. Bueno, les va a parecer fuera de lugar. Uy, esperen chicos. Esperen porque van muy rápido acá en el chat y pues la idea es poderlos leer a todos. Dice Juan Camero, ¿cuándo tenemos que inferir respecto al texto? ¿Desde qué punto de vista nos recomiendas responder? Desde ningún punto de vista, desde el punto de vista que te pide la misma pregunta. ¿Listo, Juan Camero? No puedes responder desde todo lo que tú creas. Y eso es bien importante. Y ese es un tip que les voy a dar, bueno, que está al final de todo lo que vamos a ver. Pero, ¿qué pasa en competencias ciudadanas y por qué a uno le suele ir mal en competencias ciudadanas? Porque uno responde muy a lo que uno cree. ¿Sí? Eso es lo que suele pasar. Uno responde muy a lo que uno cree, a lo que uno opina, y es muy fácil hacerlo, porque eso es lo que pasa con ciencias sociales y competencias ciudadanas, que cualquier opinión es válida, ¿sí? Pero entonces, por eso es que tienen que leer bien el enunciado y bien la pregunta, lo que se les está preguntando puntualmente, para no caer en creencias, para no caer, digamos, en lo básico, en todo lo que dice el texto, y entonces de pronto tú vas a encontrar una respuesta que se ajusta a todo lo que dice el texto, pero que no es lo que se está pidiendo en la pregunta. ¿Listo? Entonces, chicos, ojo con eso. Aquí yo les traje unos ejemplos para leerlos acá con ustedes. Denme un momento. A ver. Dice, el enunciado es el contexto de la pregunta, dice María Medina. Sí, a eso ya lo habíamos leído muchas veces. Hay respuestas muy parecidas y que de cierta forma resultan ser válidas por igual. ¿Qué hacer en esos casos? Ajustarse a la respuesta que esté más acorde con el enunciado. ¿Listo? Ahorita, no sé si nos alcanza el tiempo, vamos a leer unas preguntas ICFES y yo les voy a dar como los tips para responder la pregunta. Por ejemplo, suelen haber preguntas en donde hay dos que son positivas y dos falsas, ¿no? Ahí ya hay un 50-50, pero entre las dos positivas hay cosas muy parecidas. Daniel Suaza, dime qué quieres decir con sesgos. ¿A qué te refieres? Pues lo de que no nos dejemos llevar por nuestra opinión, sino que nos debemos llevar por lo que dice el texto. Exacto, es algo así. Lo que pasa es que pues todos tenemos diferentes formas de vida y son formas de vida muy válidas, ¿sí? Pero entonces nosotros respondemos en lo que nosotros vivimos con base a nuestra experiencia. Así solemos responder en todo, en la vida en general. Y eso pasa mucho con las ciencias sociales, que obviamente tu punto de vista es muy válido, tu forma de vida. María Alejandra, apaga tu micrófono, por favor. Tu forma de vida es muy válida, pero digamos, no se debe responder en tanto tu experiencia, tus sesgos, tus prejuicios, tus opiniones y demás, sino más bien responder lo que se está preguntando en la pregunta. ¿Listo? Valga la redundancia, lo que se está preguntando.
Dice, espérenme un momento, pero o sea, cómo hacer el descarte, porque muchas veces se falla a la hora de elegir la correcta. Se hace el descarte cuando cuando el enunciado y la pregunta tienen mucho que ver. ¿Listo? Así mismo. Cuando la pregunta, por eso, lean la pregunta si pueden unas 3 veces. Bien leída. Pueden leer 2 veces el enunciado. Si necesitan volver a cierta parte del texto, que es lo que generalmente yo hago. María Alejandra, por favor, ¿puedes apagar el micrófono? Exacto, deben, muy bien. Juan Camero, estás mandando mensajes directamente para mí, ponlos en público. Debemos escoger lo que abarca en su mayoría todo el tema que se está preguntando. ¿Listo? Todo el tema que se pide en la pregunta. Puede haber un texto de 3 páginas y el argumento del texto tú lo puedes encontrar en la mitad del texto y en la final del texto. La pregunta se va a dirigir a ese argumento. Entonces, respondan siempre lo que les pide la pregunta. ¿Hay que memorizar alguna fecha? Pregunta María Guzmán. Claro que sí. Hay que memorizar, por ejemplo, la Revolución Industrial. ¿Cuándo fue? Esas son preguntas importantes. ¿Cuándo fue la Revolución Industrial, muchachos? No fue en 1789. No, en 1789 fue la Revolución Francesa. ¿Listo? Esta también es bien importante. La revolución industrial se dio desde 1760 a 1840. Fue un largo periodo en donde la tecnología y los medios y donde la economía y la forma de relacionarse entre las personas, pues cambió, ¿no? Y desde ahí se dice que nace el capitalismo. Por eso es importante la revolución industrial, porque desde ahí se dice que nace la burguesía, el capital, la plusvalía, todos estos temas. La Revolución Francesa fue en 1789. ¿Listo, chicos? 1789. Es muy fácil. 789. ¿Listo? Es muy fácil de memorizar. Es muy fácil de memorizar. Y es muy probable que de pronto no encuentren preguntas que tengan que ver con la revolución industrial, pero que encuentren, por ejemplo, preguntas que tengan que ver con el capitalismo, ¿no? Y de qué se trata el capitalismo. Entonces, por eso que es importante tener en cuenta la revolución industrial y por qué crea y por qué gesta el capitalismo como tal. Y la francesa, sí, chicos, la Revolución Francesa, estudiesen lo que más pueda Revolución Francesa, de derechos humanos y todo esto, lo que más puedan de esto. Además que es bastante interesante como todo se dio. O sea, les daría una clase, pero se me va aquí todo el tiempo completo, ¿listo? Entonces vamos a pasar a una actividad. ¿No tienen ninguna otra pregunta que tenga que ver con el tip que les estoy dando? El derecho internacional humanitario, eso fue en 1945. Con la terminación de la Segunda Guerra Mundial. María. No, chicos, no van a salir tantas preguntas relacionadas con la historia mundial, porque generalmente la prueba ICFES va enfocada a la ciudadanía colombiana, ¿no? Al contexto colombiano. Entonces, lo que les va a salir más es preguntas sobre nuestra constitución política, sobre los cargos que se ejercen, sobre las ramas de poder, del poder que existen en nuestra constitución. También, digamos, como casos muy cotidianos. Entonces, tú como ciudadano, ¿cómo actuarías en base o con base a esas preguntas? Dime, espérenme, están muy preguntones. A ver, me encanta, no, me encanta que estén preguntones, para eso estamos. Preguntan más fechas, claro, preguntan fechas de todo, guerras colombianas, guerras a nivel mundial, conflictos latinoamericanos, conflictos a nivel mundial. Preguntan pero no es que pregunten mucho, si les van a salir 10 de esas preguntas, es mucho, ¿sí? Pero sí les puede salir una que otra pregunta que tenga que ver con historia mundial.
o con historia latinoamericana. Pero son muy básicas, son muy básicas. De un momento. ¿Qué hechos creen que importantes que memoricemos de la historia colombiana? La Guerra de los 1000 días, que fue de 1900 a 1903, que terminó con la separación de Panamá, ¿listo? Obviamente el Bogotazo, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, también que fue en 1948 y que inició la época de la violencia porque nacieron las guerrillas, fue ahí donde nacieron las guerrillas y demás. La muerte de Jaime Garzón también es importante, que es un síntoma de todo la guerra que ha vivido, el conflicto que ha habido en Colombia. También la toma del Palacio de Justicia en 1985, que fue olvidado también por la catástrofe de Asmero, que fue una semana después. ¿Salen preguntas sobre el Tratado de Westphalia? No van a salir preguntas. Pues puede que salgan. Todos esos datos son importantes, además que es cultura general. Entonces, pues si pueden aprender de todo esto, obviamente empápense de lo que más puedan. ¿Listo? El Bogotazo, el bipartidismo, todo esto puede salir. ¿Qué más? Magnicidios en Colombia, como Jaime Garzón, el narcotráfico que comenzó en 1980 más o menos, con la llegada de los nuevos carteles que se hicieron. Concuerdo con Sara, ¿tendrías una lista de esos temas? Sí tengo una lista, pues tengo una presentación, chicos, donde toco todo este tema de todos los temas que se pueden tocar en el ICFES. Voy a hablar con Carol, con la chica, para ver si les puede enviar a cada uno de sus correos esta presentación. Pues chicos, yo les voy a decir una cosa y es que pues yo tengo como una forma de generar mis presentaciones. Esta no, porque son más de tips y demás, entonces contiene más enunciados que todo esto, pero mis presentaciones las hago un poquito desordenadas en tanto pues que yo las diseño para presentarlas y para explicar, ¿no? Para guiarme en la explicación. Es posible que no entiendan, pero pues ahí yo tengo como los datos más importantes a nivel de historia mundial, de conflictos mundiales, de formas de gobierno, formas económicas, en fin. Entonces yo creo que les puede servir un montón. Sí, yo se los voy a pasar. ¿Listo? Pues es que es muy largo, pero esperen a ver si las puedo presentar, que la tengo aquí mismo guardada. Chicos, pero es que no nos alcanza el tiempo después para presentarles todos los tips. ¿Qué opinan? Bueno, les voy a mostrar un poquito de las fechas más importantes, un poquito de la presentación. Vamos a darle 10 minutos a eso y después vamos rápido con los tips que tengo. ¿Listo? Denme un momento. Es que no sé cómo dejarlo público. Espérenme un momento. ¿Será que si copio acá? Espérenme un momento. A ver si lo puedo enviar por el chat. Y nos ahorramos todo esto. Inició hace mucho. Dime. Hace mucho inició esta clase. Inicié clase hace exactamente 20 minutos. ¿Por qué? ¿Con quién estoy hablando? Con Joseph. Llegaste tarde, Joseph, ¿sí? Sí, profe. ¿Y por qué? Estaba en otra clase. Ay, ok. Chicos, ¿alguien me puede? Sí, inicié hace 20 minutos, pero pues no hemos hablado, hasta ahora vamos en el segundo tip. Voy a compartir por ahora. Esperen porque no puedo mover esto. Me atropella un poquito la tecnología. No, Profe, es mejor si que quieres compartir, compartir. tienes que darle en vez de ver y Ver. editar, ponle solo ver y Ujú. copiar enlace y nos lo mandas. Acá, esperen, una por una. Acá, ¿en dónde?
¿Dónde dice ver y editar? Ahí Aquí tengo, no, ver, abajo, abajito, 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 más abajito. Ahí donde dice al ah, lado de copiar enlace, pon ahí, ver y editar. ver y editar, Ajá, pon su antever. Ver. ver, listo. Y Copias el copiar el enlace y lo enlace. envías. Listo, ya lo envío. Lo comparto por el chat, chicos. Ahí hay resto de información. O sea, ahí está todo lo que hay para aprender del ICFES. ¿Listo? Ay, sí, muchas gracias. Y debes volver a cambiar a donde dice Angie Carolina porque le quitaste la opción de editar por error. Ahí, Listo. eso ahí. No, Listo. listo. Ya. Perdón, chicos, la tecnología me atropella. ¿Listo? Ya, bien. ¿Me confirman si pueden verlo? Envíalo Ahí por el va. chat, por favor. Ahí va lo que es una clase normalmente mía. Pues obviamente que yo la nutro con muchísima más información, pero lo que es una clase normalmente mía pues para solucionar el ICFES, más que todos los temas que van a encontrar. Entonces, pues no solo lo vean, sino que también averigüen un poquito de los temas que hay ahí. ¿Listo, chicos? Que es bastante importante. Con esos temas ustedes pueden sacarla del estadio en el ICFES. Listo. Entonces, seguimos con la charla. Más tarde ven el link. La idea es aprovechar estos tips que les voy a dar, que son bastante importantes. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta acerca de leer bien o releer? ¿O quedó todo claro? Podemos pasar al segundo punto, ¿sí? Al tercer Todo punto. claro, profe. Todo claro, profe. Ah, bueno, acá hay como una pequeña actividad que les tengo como preparada y es acerca de hacer una comparación entre enunciados y preguntas. No sé si alguien quiera leerme la pregunta 13. Yo. Dale. Recientemente se propuso un proyecto de ley ordinaria que condena el satanismo, porque es contrario a las creencias religiosas de la mayoría de la población colombiana. ¿Por qué este proyecto no podría aprobarse? A. Porque contradice lo dicho en la Constitución, la cual protege todas las creencias religiosas y no solo las de la mayoría. B. Porque contradice los derechos de los legisladores que pertenezcan a una religión minoritaria, quienes tendrían que renunciar al Congreso. C. Porque contradice las normas internacionales, las cuales establecen que las creencias religiosas son del dominio de las iglesias y no de los estados. D. Porque contradice las leyes actuales, las cuales establecen que la religión es un asunto privado que no interesa al Estado. Bueno, chicos, aquí todos están respondiendo la pregunta. Aquí todos están respondiendo la pregunta. Y en efecto, es la A. Pero ¿por qué no es la B o la C? Alguien que me diga. O la D. O ¿por qué no es la D? Que es como la que más se parece un poco. Yo, porque, bueno, según nuestra constitución que nos rige desde 1931, pues 91. somos 91, sí, somos Colombia es un país libre para todas las creencias religiosas, entonces pues prácticamente eres libre para escoger lo que quieras, entonces pues eso sería inconstitucional y pues básicamente el hecho de que diga lo dicho en la constitución es, o sea, significa que la A es como la respuesta más correcta en vez de la D, que dice leyes actuales. Ok. Además, pues si está dentro de la Constitución, considero yo que obviamente le interesa al Estado, entonces pues creo que la parte que dice que la religión es un asunto privado que no interesa al Estado, pues no es correcta. Supongo Bueno, que sí, sigue, José. yo creo que lo clave ahí es justamente, o sea, en cuanto al tema general que hay que estudiar es la Constitución, porque digamos la B y la C, pues son las que uno primero descarta, y la D dice, las cuales establecen que la religión es un asunto privado que no interesa al Estado, y pues eso no lo dice ni la Constitución ni ninguna ley actual, entonces dejando así la. Exacto. Por ejemplo, la religión no es un asunto netamente privado, sino que la religión también es, digamos, una forma de vida y también va con el hecho de la libre expresión. Por eso es que nosotros nos volvimos laicos, ¿sí? Porque al no ser laicos, no estamos permitiendo la libre expresión. Entonces, atentando contra un derecho fundamental. Por eso nosotros somos laicos. ¿Listo?
y no es que no le interese al Estado, de hecho el Estado tiene que propender porque se protejan esas creencias. ¿Bien? Bueno, chévere que ya han respondido. ¿Alguien que me lea la 14? Yo, profe. ¿Cuál de las dos? Yo, profe. Laura, bueno, dale Laura. Ok. Un municipio turístico colombiano está altamente afectado por el manejo incontrolado de las basuras. La administración municipal decide trabajar en una solución que contempla varias dimensiones. En lo político se implementan acuerdos y ordenanzas en cuanto al mejoramiento del medio ambiente. Y en lo social se brinda capacitación a los habitantes del lugar en el manejo de residuos y se comienza a reciclar. En lo económico, se asignan recursos del presupuesto municipal a la adecuación de los edificios públicos para facilitar el reciclaje y la separación de las basuras. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra un aspecto que no se contempló en la solución propuesta? Lee las respuestas, Laura. A. El poco compromiso de la administración con la conservación del medio ambiente. B. El desconocimiento del manejo de residuos sólidos por parte de la población. C. La inversión de dineros públicos para llevar a cabo las obras de infraestructura necesarias. D. La existencia de turistas poco comprometidos con el manejo de las basuras en el lugar. Bueno, entonces aquí en el chat pongo cuidado a las respuestas y por qué. Acá hay más opiniones divididas. Veo D, B. Estamos entre la D y la B. Bueno, vamos a ver. Voy a leerla yo para permearme un poquito más de esto. Un municipio turístico colombiano está altamente afectado por el manejo incontrolado de las basuras. La administración municipal decide trabajar contempla varias dimensiones en lo público. Ordenanzas, PAN, se brinda capacitaciones, el lugar de manejo. Un aspecto que no se contempló. Ok. La respuesta es, muchachos, la D. Exacto. Es un aspecto que no se contempló. Obvio, porque se habla de que en lo político se implementan acuerdos y ordenanzas en cuanto al mejoramiento en lo social. Al hablar de lo social, ya se está hablando digamos, del manejo de residuos por parte de la población con la creación de campañas. Entonces, ya por descarte es la D. ¿Listo? Exacto, no se nombran, exacto, tampoco está en el enunciado el nombramiento de turistas. Bueno, chicos, y ahora sí, bueno, más que responder la pregunta hay que mirar, bueno, quién tiene la razón y quién no. Exacto, solo que es turístico, pero no se está hablando del, o sea, de las personas que llegan como turistas, ¿listo? ¿A qué dimensión correspondería un poco yo creo que más a la dimensión económica? Económica porque lo que genera el turismo es trabajo, ¿sí? Y también genera, más que todo genera trabajo. Social, no creo que afecte tanto lo social porque los turistas, pues obviamente sí, digamos que las formas de vida en un lugar turístico son muy cambiantes porque pues todo el tiempo las personas se están relacionando, las personas que vienen en el lugar se están rodeando y muy cultural, dice Mariana, muy bien, muy cultural porque todo el tiempo las personas se están rodeando de turistas. Esto que genera pues un cambio, un avance cultural, un intercambio de ideas y demás, que es bastante bien. En lo social no tanto, o sea, no tanto porque digamos no está cambiando, o sea, no es como que los turistas afecten la forma en que las personas se comunican, viven, se relacionan con su entorno y demás. Por ejemplo, un ejemplo de esto es que el turismo en Santa Marta y el turismo en San Andrés son totalmente diferentes. En la sociedad en San Andrés es muy comprometida con el ambiente y en ese sentido las playas son muchísimo más limpias, las personas cuidan sus corales, cuidan los animales, ¿sí? O sea, son muy comprometidas con su ambiente, esa es su forma social, su cultura.
Y cuando llegan los turistas, pues no dejan que los turistas afecten esa sociedad, como ese cuidado que hay, ¿sí? En cambio, en Santa Marta pasa todo lo contrario, la gente no es tan comprometida con su espacio social, entonces tú, por ejemplo, ves el mar, la playa sucia, el mar, tiran botellas al mar, ¿sí? Digamos que esto ya es un fenómeno muy social, muy de ellos, ¿sí? Ya es una forma de vida de ellos, entonces yo creo que el turismo está muy relacionado con lo económico. Con lo económico, lo social y cultural, si bien ya hay un arraigo también de unas tradiciones que manejan en esa misma, como en esa región. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿O tienen alguna pregunta frente a esta pregunta? Todo claro, profe. A eso voy, José. O sea, más que responder las preguntas y argumentar el porqué de la pregunta, yo quería que ustedes se enfocaran en las preguntas como tal, no en los enunciados, y que me dijeran qué diferencias hay entre esas preguntas. La 14 tiene un aspecto negativo, o sea, pregunta algo que, o sea, dice qué aspecto no se contempló, o sea, hay tres que sí se contemplaron y uno que no. Y en la 3 es lo contrario, o sea, hay una que es correcta y tres que no. O sea, no sé si me hice entender, o sea, en las dos hay solo una respuesta correcta, pero la primera como que plantea por qué este proyecto no podría aprobarse, ¿sí? Y la 14 como que la dinámica es al revés, ¿sí? Profesora, si me permite Más o también, menos opinar, tiene algo diferente. Dale, Manuel. pues yo pienso también que se evalúan diferentes competencias. No sé, no me acuerdo el nombre exactamente, pero se nota que en el primero nos dice como que no me acuerdo muy bien, pero básicamente nos pregunta es saber lo que conforma, o la ley, por así decir, o la constitución en este caso. En cambio, en el segundo nos busca es básicamente analizar la pregunta en sí. O sea, nos busca ver el enunciado de por sí y identificar este problema, lo que falta. Ajá. Bueno, ¿Profe? chicos, dime, Laura, dime. Pues creo que yo quería agregar otra cosa y es que a nivel estructural en la 14 resaltan mucho la palabra no. Muchas veces por el afán nosotros no la leemos bien y asimilamos que es algo que sí se contempla, o sea, algo que tal vez sí se decía en el texto. Entonces ahí es muy importante que también está resaltado como el no para que uno tenga más especificación en lo que debe contestar, mientras que en la 13 es algo más un texto continuo que eh, trabaja más la parte de la constitución y ya la 14 es algo que uno debe tener como más precaución al no saltarse como las especificaciones que tiene la pregunta. Muy bien, Laura. ¿Alguien quiere decir algo o puedo ya hablar? Pues, no sé si de pronto podemos agregar que la 14 es, como tú nos comentabas al principio, una situación cotidiana que pues pasa. Entonces digamos que considero yo que esa es como la diferencia más grande, que una situación cotidiana que pasa todos los días en San Andrés y no me acuerdo del otro lugar ahorita en este momento que dijiste, Santa pero es una Marta. situación, Santa Marta, es una situación que pasa todos los días. Y la otra ya es más como de conocimiento de qué tanto conoces o no la Constitución y pues sí, o sea, creo que esa es como la mayor diferencia. Muy bien, chicos, ustedes son muy pilos. Bueno, básicamente yo puse estas dos preguntas. ¿Por qué? Porque en el enunciado hay un negativo, ¿no? Un negativo que va guiado a diferentes respuestas, pero sobre todo un negativo. ¿Qué pasa? Ustedes van a encontrar ese tipo de preguntas todo el tiempo y por no leer bien, como lo estábamos hablando en el punto anterior de leer y releer, pues por no leer bien, a veces a uno se le salta el no, ¿sí? El negativo. Por ejemplo, en la 14 vemos que el no está bien especificado porque es bien importante. Pero van a haber preguntas en donde el no va a ser bien importante y no va a estar resaltado. Y ustedes van a elegir mal por no saber leer. Sí, entonces, más que, digamos, el tipo de pregunta y que la respuesta y que todo lo que se puede hablar acerca de la respuesta y argumentación que podemos dar, es más el hecho de ver cómo se estructuran estas preguntas y en qué nos podemos, en qué debemos prestarle bastante atención.
Esto no solo sucede con las preguntas, también sucede con los enunciados, que nosotros leemos de pronto muy rápido y pues no vamos a caer en cuenta de estas pequeñas palabras que de pronto no son palabras claves, pero que sí definen el enfoque de la pregunta. ¿Listo? ¿Claro hasta acá? Oye, una pregunta. Dime, María. Tú dices que, pues, la, sí, como que leer y releer para comprender mayor, o sea, en mayoría el texto es la pregunta, pero yo aquí a mí me surge una duda, digamos, al Dime. leer y al releer vamos a tomar más tiempo del que necesitamos o del que debemos tener en la pregunta. O sea, ¿qué pautas o qué tip, como tú dices, debemos tener para pues no perder tanto el tiempo leyendo y releyendo hasta comprender? Chicas, ahí sí es que depende, porque es que mira, en estas preguntas ustedes cuánto se gastaron alrededor para responderla bien. ¿Cuánto se gastaron? Pues ¿Cuánto? no ¿2 mucho minutos? realmente. ¿Cómo? ¿2 minutos? Menos, un minuto. Tú lees este enunciado súper corto, se gastan un minuto. Hay preguntas que ustedes se van a gastar un minuto o 30 segundos, ¿sí? O sea, hay preguntas que van directo al grano y que tienen la respuesta directa, ¿sí me entienden? Yo que les digo que a las preguntas que tienen mayor enunciado, presten un poquito más de atención. Si no necesariamente, si les sale un texto de 3 páginas, pues obviamente no se van a leer todo el texto, ¿no? Más bien, presten atención a lo que va el texto y a lo que va la pregunta. Yo les digo a ustedes, léanse, hagan un paneo de, primero que todo de toda la pregunta, con las respuestas y demás. Exacto, exacto, María. Algunas preguntas son más cortas y en espacio para que contestemos otras más largas. Y es así como funciona. Por ejemplo, en inglés, pues cuando yo presenté el inglés, era cuestión de acomodar unas palabras y a mí me sobró tiempo. Y cuando me sobró tiempo en inglés, pues yo quise volver y releer y mirar si mis respuestas estaban bien. ¿Sí? O sea, como preocuparme de pronto por lo que me tenía más insegura en ese momento. ¿Sí? Yo digo, yo digo a veces, María, que a veces uno se enfoca en que nada más tiene 2 minutos para cada pregunta, pero no se está enfocando en que tú te estás gastando menos tiempo en algunas preguntas, en el 50% de las preguntas de la prueba, ¿no? Entonces que te puedes enfocar en otras preguntas que son más bien importantes, ¿listo? Entonces ahí sí, pues ya varía según como, su, como su forma de llevar, digamos, ese, dime. ¿Se puede rayar el cuadernillo con las preguntas? No entiendo esa pregunta. O sea, como tipo, digamos, te pasan, lo que yo entiendo es que te pasan un cuaderno con las preguntas, ¿no? Y hay una hoja de respuestas, ¿no? Y digamos, o sea, la pregunta es como si se puede rayar, digamos, el enunciado, como dice. No, no. Ah, o sea, ustedes me dicen como para resaltar ciertas cosas. Pues no, no. Sí, para resaltar, digamos, como cuando uno va leyendo y resalta las cosas más importantes de un enunciado, ese es un buen tip. No lo recomiendo, no lo recomiendo, pero digamos que ese podría ser un buen tip, en tanto que pueden resaltar muy suavecito, ¿sí? Y luego pues borrar y ya. Exacto, me parecería un buen tip, la verdad sí, qué buena pregunta. Entonces, voy a lo que iba María, qué pena, pero de pronto es eso, digamos, el afán por ejemplo, sentir que estás gastando mucho tiempo leyendo una pregunta te genera ansiedad y vas a responder a la ligera y vas a responder inseguramente. Entonces, la idea es que eso no nos pase. La idea es que tengamos en cuenta que tanto nos vamos a gastar 3 o 4 minutos respondiendo una pregunta, como nos podemos gastar 1 minuto o menos de 1 minuto respondiendo otras preguntas. ¿Listo? E ir con calma. ¿Bien? ¿Hasta acá? ¿Todo perfecto? ¿Ya podemos pasar a la siguiente? Sí, Sí, profe. señora. Bueno, espérenme. Bueno, chicos, no sé si ustedes sabían que el componente que el módulo de competencia ciudadana se compone de 4 tipos de preguntas. ¿Listo? ¿Sabían eso? ¿Sabe alguno más o menos el dato? No, profe. Esperen.
No, señora. Espérenme que aquí alguien me preguntó algo. ¿Recomiendas marcar la respuesta en la hoja de respuestas de una vez por pregunta o después por componente ir pasando a la hoja? No entiendo. Me quedé aquí como impactada. ¿Recomiendas marcar la respuesta en la hoja de respuestas de una vez por pregunta? Cuando ustedes estén muy seguros de su pregunta, márquenla bien, ¿listo? Cuando no estén tan seguros, como que pueden marcarla, es que no sé, porque no quiero que se devuelvan otra vez al cuadernillo, porque van a perder muchísimo más tiempo. Pues la idea es que no nos pase eso. La idea es que ustedes vayan a la fija y den con la respuesta de una vez. Como ustedes vieron en la anterior diapositiva, las preguntas suelen ser muy sencillas. La mayoría de preguntas son así, ¿sí? Entonces, son muy cortas. Las preguntas largas realmente van a ser poquitas, por ahí 5 preguntas van a ser largas, ¿sí? Entonces, tómense su tiempo y respondan bien. No intenten no devolverse. Ya si ustedes ven que al final de toda como el momentico, el tiempo que tienen en el IFEX y después de haber respondido todo, tienen alguna como duda, pues devuélvanse, no la duden, devuélvanse y si es necesario borrar bien, háganlo de una vez. ¿Listo? Esperen a ver, sigo leyendo acá. Esperen porque acá comenzaron a hablar y yo me perdí en la charla, no me incluyeron. Ay, chicos, no, me fui hasta el principio del chat. Las competencias. En la Margarita, ¿qué te refieres con las competencias? Sí, puntaje nacional, sí. Podemos dejar preguntas para el final y así hacer esto un poco más fluido. No es recomendable porque de pronto se les olvida. Son muchas preguntas. Y recuerden que no solo van a haber competencias ciudadanas, sino que van a haber muchas preguntas con matemáticas, biología y demás. La idea es que se enfoquen en competencias ciudadanas. De pronto cuando terminen la parte de competencias ciudadanas, de pronto sí se pueden devolver, pero la idea es que no revuelvan los temas, porque de pronto se confunden. No sé cuántas preguntas se pueden borrar como máximo en la hoja de respuestas, no lo tengo muy claro, hace mucho no presento el ICFES, pero lo que sí sé es que a la hora de tú marcar la respuesta, este lápiz es muy difícil de que se borre, entonces pues la idea no es borrar tanto, sino más bien lo que les digo, ir a la fija. Tómense su tiempo para que vayan a la fija y no tengan que borrar después. Esta es una buena opción, dice, marca la pregunta con la respuesta que creas con una línea, luego te devuelves y si estás segura rellenas completamente. Si quieres, si de pronto te agobia la pregunta, si de pronto no estás, me ven muy oscura, prendo la luz, chicos, no sé cómo me vean. Te ves bien, profe. Si se puede rayar la hoja de cuadernillo, la hoja de respuestas obviamente no, bueno, listo. Listo. Bueno, chicos, entonces pasemos a lo importante porque esta parte sí es bien larga y necesito que les quede muy claro porque es bien importante este tip para llenar el IFES. ¿Listo? Entonces, como les venía diciendo, algunos lo sabían, otros no. Hay que tener en cuenta que en el IFES hay 4 tipos de preguntas. ¿Listo? Entonces, es bien importante cuando ustedes lean las preguntas, ¿sí? El enunciado con las preguntas y con las respuestas, que sepan qué tipo de preguntas están respondiendo. Esto es bastante interesante porque en la actividad anterior ustedes se dieron cuenta que los 2 tipos de preguntas eran diferentes, que los 2 preguntaban o iban enfocados hacia cosas totalmente diferentes. ¿Listo? Entonces, a eso vamos con esto. Hay 4 tipos de preguntas que ahorita se las voy a presentar así como de manera superficial, que la primera es pensamiento social. ¿Listo? ¿Qué creen que puede ir? Aquí vamos a especular. ¿Qué creen que puede, qué tipo de preguntas pueden ir en pensamiento social? Con respecto a lo que tú harías en ciertas situaciones. No, otro, a ver, situaciones cotidianas, política,
Paula tiene Derechos humanos. derechos humanos, muy bien. ¿Qué otra cosa? No, situaciones cotidianas, no. Alejandra. Preguntas Tal vez cronológicas. moral. No. Culturales, no, tampoco. Bueno, en pensamiento social, ahorita vamos a ahondar un poquito en esto. En pensamiento social van preguntas de conocimiento. Entonces, todo lo que tiene que ver con constitución, derechos humanos, ramas del poder, historia del mundo y todo esto. ¿Listo? Ahorita andamos un poquito más en el tema. Argumentación. ¿Qué creen que puede ir en argumentación? Que es el segundo tipo de pregunta. Sí, de acuerdo a textos. Muy bien, Juan David. Más o menos es argumentar, saber lo que está diciendo el texto. Entonces, como más comprensión de lectura, ¿listo? La argumentación. En el tercer tipo de pregunta está el multiperspectivismo. ¿Qué creen que con qué tiene que ver esa pregunta? ¿Problemas cotidianos? De pronto son No. esas preguntas que nos plantean como dos posibles soluciones. Más que dos posibles soluciones son dos actores en conflicto. Entonces, dos actores en conflicto que tienen diferentes perspectivas acerca de un mismo problema. ¿Listo? Problemas de perspectivas, dice Manuel, básicamente. Exacto. Y en pensamiento sistémico, que para mí es la más compleja de todas, ¿qué creen que dice pensamiento sistémico? Ay, espérenme. ¿Qué creen? A ver, entender o reconocer la realidad. Más o menos por ahí va el tema. Más o menos por ahí va, Sofía. Solucionar situaciones. Más o menos, sí, por ahí. Situaciones diarias, situaciones cotidianas, sí. Más o menos eso sucede. ¿Cómo aplicar? El pensamiento sistémico es cómo aplicar las tres anteriores preguntas, tipos de preguntas, en una sola pregunta. ¿Listo? Análisis de una situación, qué se haría en esos casos, en fin. ¿Cómo? Pues pegado. Pues ahorita vamos a ir un poquito a esto. Entonces vamos con la primer tipo de pregunta, que es el pensamiento social. Ahí en la presentación que yo les di, chicos, yo tengo más o menos, no tan explicado a fondo como acá les voy a explicar, pero tengo más o menos los tipos de pregunta, entonces pueden leer de qué se trata. Bueno, entonces primero pasamos con el pensamiento social. Incluye los fundamentos de los modelos de Estado social de derecho, que es el Estado que es el modelo de Estado que nosotros tenemos, el de social, y sus particularidades en nuestro país, los derechos y deberes de ciudadanos establecidos en la Constitución, la organización del Estado, las funciones y los alcances de las diferencias de las ramas del poder y de los organismos de control y los fundamentos de la participación ciudadana. ¿Claro hasta acá? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Deme un momento. ¿Cómo así? ¿De qué están hablando, chicos, en el chat? ¿Identificar causas de un conflicto? ¿Análisis de una situación? No. Estas preguntas van más guiadas a, a las funciones, o sea, son más de conocimiento, más de qué tanto tú conoces de las funciones del Estado, de la Constitución política, de la organización del gobierno, de las funciones y todo eso. Entonces, para resolver este tipo de preguntas es necesario tener, aquí también van, o yo incluyo en esta también contiene conocimientos sociales a nivel histórico, tanto nacionales como internacionales. ¿Listo? Entonces esto evalúa solo conocimientos, lo que ustedes sepan de la Constitución. ¿Listo? ¿Cuántos saben de la Constitución? ¿Cómo saben qué función hace un ministro? ¿Qué función hace un alcalde? ¿Cuáles son los mecanismos de participación? ¿Cómo se implementan los mecanismos de denuncia? Se escucha difícil, pero realmente es muy fácil. Igual en mi presentación está todo muy claro. Los derechos, entonces para resolver este tipo de pregunta y otros tipos de Estado, sí, se preguntan de otros tipos de Estado. De pronto te van a, ¿por qué? Porque no es lo mismo nuestra Constitución. Obviamente van muchísimo más guiadas, como se los decía al principio, más guiadas a nuestro contexto, ¿sí? Porque son preguntas de qué haríamos nosotros como ciudadanos colombianos y no como ciudadanos estadounidenses, ¿sí? En ciertos casos. Profe, esto no, sí,
Esa explicación va más o menos un poquito guiada y explico lo que es un Estado social de derecho, las generaciones de los derechos humanos y explico también las ramas del poder. Lo que me queda un poquitico así como al aire son los mecanismos de participación y de denuncia. Al final de la clase, Eulalia, yo le digo a la profe que se los pueda enviar al correo. Todo esto está en el Canva, sí señor, sí señor, sí señora Gabriela. Gabriela, pon... ¿Para qué quieren mi contacto? No, no, no. Bueno, entonces, Gabriela, pon mensajes para el público, por favor, que los tienes privados para mí. Bueno, entonces, tener en cuenta acá los derechos y deberes de la Constitución y de nuestra Constitución. Las ramas del poder. ¿Cuáles son las ramas del poder aquí? Hablando rápidamente. ¿Cuáles son las ramas del poder? Ejecutiva, legislativa y judicial. Listo, y las tienen claras, ¿no? Ejecutivo, ¿qué hace el Ejecutivo? Administra. El presidente. Presidente del gobierno. Administra. Y no solo eso hace parte, de ahí hacen parte el presidente, los alcaldes y los gobernadores, que son los encargados de gobernar cierta parte de nuestro territorio, ¿listo? No ejecuta leyes. El legislativo, ¿qué hace el legislativo? Todo lo que tenga que ver con leyes. Propone y autoriza leyes. Es como el Congreso. Protege, exacto, de ahí hace parte el Congreso. ¿Y quiénes hacen parte del Congreso? Senado, Cámara. La Cámara de Representantes. Exactamente. Qué pena, me comí aquí un chocolatito. Senadores y Cámara, y son los que se encargan de proteger la Constitución, promover leyes, y son los únicos, chicos, esto es bien importante porque esto se les va a aparecer en el ICFES, son los únicos que pueden modificar la Constitución. ¿Listo? Los únicos. Ni el presidente, ni el pueblo, ni el juez, nadie puede modificar la Constitución. Solo los que participan en el Senado. ¿Listo? Solo el Poder Legislativo. Sí se puede, pero también tiene que pasar. Pero mediante un referendo, se puede cambiar la Constitución, claro. Y el pueblo, y lo ideal es que a la hora de modificar la Constitución, pues todos sean parte de la modificación de la Constitución. Sí, pero tiene que pasar sí o sí por la Cámara, por el Congreso de la República. ¿Listo? Por la parte legislativa. Y el judicial, que es el más fácil. ¿Cuál es el judicial? ¿Quiénes hacen parte del judicial? Justicia. Los Fiscales, jueces, Corte Suprema, Corte Penal, la Contraloría. De Justicia. La Contraloría hace parte del Poder Judicial. ¿Listo? Todos estos. Entonces es bien importante que tengan las ramas del poder, quiénes son sus actores y cuál función tiene. Ahí va el otro punto, las funciones de todos los actores del Estado. ¿Listo? ¿Qué función, hasta qué punto puede actuar un alcalde, un ministro o un senador? ¿Listo? Porque todos tienen funciones separadas. ¿Esto para qué? Pues para que el poder no quede concentrado solo en uno. Cuando hay preguntas sobre legalizar, por ejemplo, el aborto, ¿por qué método de participación se pasa esa propuesta y quién la aprueba? Entonces, esa propuesta puede venir tanto del pueblo como puede venir también de un senador. ¿Sí? Por ejemplo, pasa por ejemplo, hay dos casos que son bien importantes o que a través de la historia sucedieron. Primero, lo que fue el voto, el permitir el voto a la mujer. Para esto, pues fueron las mujeres las que pasaron como la petición al presidente. En aquella época era el presidente también el que podía también, no sé cómo decirlo, el que podía, en esa época, eso fue en 1954, y en esa época el presidente podía meter mano en la constitución política, porque el presidente elegía toda su bancada, entonces elegía a sus gobernadores, sus ministros y sus senadores, ¿sí? Entonces las mujeres pasaron como la propuesta, y mediante un plebiscito se decidió, el plebiscito es como, bueno, si el pueblo está de acuerdo o no, y mediante el plebiscito se decidió que, bueno, que sí las mujeres podían votar.
Otro ejemplo fue el que pasó, el proyecto de ley que pasó Claudia López para bajarle el sueldo a los senadores, que ella misma fue la que tomó la iniciativa, ella fue y lo propuso, luego lo pasó por al pueblo, el pueblo lo aceptó, luego otra vez lo pasó al Senado y luego ya se pasó a una consulta popular y demás. ¿Listo? Entonces hay muchas formas, muchos mecanismos de participación, pero siempre tiene que pasar por el Poder Legislativo. Siempre, siempre. También hay que tener en cuenta mecanismos de participación y de denuncia. ¿Cuáles son los mecanismos de participación? ¿Cuáles son los mecanismos de participación? Voto, plebiscito, Tutela. Exacto. Referéndum. No, la tutela no, la tutela es un mecanismo de denuncia. Idiota. Cabildo abierto, consulta popular, referéndum. Las elecciones presidenciales también son un mecanismo de participación. Y el voto es como la manera, la herramienta para llevar a cabo estos mecanismos de participación. ¿Listo? Y los mecanismos de denuncia, ¿cuántos conocemos? tutela, Derecho de petición, habeas data, habeas corpus. Ajá, eso es. Básicamente es eso. Uy, qué pena. Básicamente es eso. Habeas data, derecho de petición. Es importante que tengan en cuenta quiénes pueden ejercer los mecanismos de participación. Por ejemplo, el plebiscito solo puede ser convocado por el presidente, ¿sí? Una consulta popular sí puede ser convocada hasta por una persona normal, por una persona natural. El habeas corpus se usa para hacer como, por ejemplo, el habeas corpus es más utilizado por los chicos que recién se gradúan y tienen que presentar el servicio militar. Ya me ven oscuro, ¿cierto? Es porque ya no veo y me afecta un poco los ojos. Denme un momento. El habeas corpus tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la objeción de conciencia. ¿Listo? Entonces, cuando, por ejemplo, más lo usan es cuando hay reclutamiento de personas, de chicos para prestar el servicio militar, entonces ellos presentan un habeas corpus. ¿Por qué? Porque se les está afectando su corporalidad, su pensamiento, su conciencia. ¿Listo? El habeas data tiene que ver más con la protección de datos. ¿Listo? Con la protección de Una datos. pregunta. Díganme. El habeas corpus también es el que se usa para las 36 horas en las que si eres arrestado, puedes revocar si crees que está siendo ilegal. Sí, también. También porque está siendo afectado a nivel, pues, de conciencia y corporal y, pues, en fin, sí se puede utilizar para eso. Aunque yo utilizaría una tutela. De una. Yo mando a hacer una tutela porque me están privando el derecho a la libertad. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre referendo y plebiscito? Referendo solo lo puede hacer el Congreso. El plebiscito puede ser solicitado solo por el presidente. ¿Listo? una pregunta, perdóname. También La acción de, ¿Cómo? la ¿Alguien ya acción la acción de tutela se pone cuando ya te vulneraron el derecho o es un derecho de petición? La acción de tutela se pone cuando te están vulnerando el derecho. Y el derecho primordial, o sea, solo un derecho de petición ya tiene que ver más con, un derecho de petición se usa muchísimo más cuando hay que denunciar instituciones privadas. Por ejemplo, pasan mucho los derechos de petición, pasan mucho, por ejemplo, con las empresas como de telefonía, o también uno puede pasar un derecho de petición a un colegio privado que funciona como una empresa. Los bancos también, ¿no? A los bancos también se les manda un derecho de petición. El derecho de petición se hace más a empresas privadas. La tutela se ejerce a instituciones públicas. Y también pues que la tutela se ejerce cuando se vulnera solo un derecho fundamental. Y como el derecho de petición es un derecho fundamental, entonces por eso le ponen tutelas por derecho de petición. Sí, exacto. Diferencia entre cabildo abierto y consulta popular tiene que ver con que el cabildo abierto es un poco más comunal, entonces se puede llevar a cabo entre barrios o movimientos,
Y en la consulta popular sí ya es un poquito más regional. Entonces es muy amplia, es más amplia. Es más amplia y tiene mayor alcance. O sea, la consulta popular puede lograr modificar, modificar una ley, modificar la constitución, o sea, tiene muchos más amplios. En cambio, el cabildo abierto es un método de participación más comunal que hace pequeños cambios a nivel comunal, más chiquito. ¿Listo? Deme un momento. Cabildo popular. Cabildo popular no existe. Cabildo abierto. El referendo y el plebiscito. ¿Qué? El referendo, espérenme un momento. Un cabildo abierto es un mecanismo de participación que es muchísimo más comunal. Se encuentra, por ejemplo, en los barrios, en las localidades, se implementa mucho el cabildo abierto y es para tomar decisiones frente a la administración o frente a lo que está sucediendo en esa pequeña región del municipio o de Bogotá, ¿sí? Por ejemplo. Para un cambio en la Constitución, ¿cuál sería la diferencia entre consulta popular y referendo? El referendo puede venir directamente de un proyecto de ley formado por un grupo de senadores, ¿sí? Y también en que se pone, digamos, se manda directamente desde el Senado y se pone en discusión para el pueblo, y la consulta popular es netamente del pueblo. Para la Constitución es solo referendo, ya que para la Constitución... ¿Profe? No, dime. La consulta popular, si no estoy mal, requiere el 5% del censo electoral de lo que se quiera permitir, ¿cierto? Sí, el 5%. O sea que si somos 50 millones de habitantes, ¿cuántos votos necesitarían? ¿Cuántas aprobaciones necesitarían? La mitad más uno de los votantes. Serían 5, no, la mitad más uno de los votantes no. Serían, ¿cómo? 2.500.000. Entre 2 millones y 2.500.000, más o menos. 2.500.000 de firmas. Creo que la consulta popular... Una pregunta. Dime. Es que yo tenía entendido que la consulta popular la hace como el presidente, un gobernador o un alcalde, y pues esta consiste como para que el pueblo decida sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, distrital, local o algo así, pero son como propuestas como fijas, digamos, como sí o no, o es A o es B. ¿Sí, sí es así? No, A y B son dos tipos de respuestas se dan en el plebiscito, sí o no, como fue lo que pasó con lo del plebiscito para la paz. Y también como pasó con el plebiscito para que las mujeres pudieran votar, había un sí o un no. La consulta popular sí tiene varias respuestas, digamos que puede haber preguntas, bueno, no, ustedes no votaron. En la consulta popular que hubo para bajarle el sueldo a los congresistas, sí habían varias respuestas, como sí, no, no porque tal, o sea, sí había como una opción de decir por qué sí o por qué no. Ay, bueno, sí, dice Jairo, ya van a ser las 6:30 y yo no termino mi exposición y nos quedamos en eso. Entonces estudien los mecanismos de participación, de denuncia y van a quedar un poquito más claros. No es tan difícil el tema de comprender. ¿Listo? Entonces, datos históricos importantes de la historia nacional y de la historia mundial. Entonces, eso los van a encontrar en mi presentación. Todo eso lo van a encontrar en mi presentación. Entonces, no se preocupen. La argumentación, chicos, se refiere a la capacidad del estudiante para analizar y evaluar la pertinencia y solidez de enunciados o discursos a propósito de una problemática social. ¿Listo? Entonces, para resolver este tipo de pregunta hay que tener en cuenta, y bien importante, el contexto en el que se dio el discurso. ¿Qué es el contexto? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Sí? ¿Con qué fin lo dijo? ¿En dónde lo dijo? ¿Sí? No es lo mismo que, por ejemplo, escuchar hablar a Iván Duque acá que escucharlo hablar en Estados Unidos. Allá la gente no le creería ni miércoles. ¿Sí? ¿A quién va dirigido? También.
¿Listo? La presentación la envié. Si alguien la tiene copiada y pegada, ahí la pueden compartir. ¿A quién va dirigido? ¿Con qué fin lo dice? ¿Cuál es su interés? ¿Listo? Entonces pueden encontrar aquí discursos de un presidente, como también pueden encontrar enunciados de grandes filósofos o de grandes pensadores como Marx, Hobbes, y en fin. ¿Listo? Entonces la idea es que ustedes tengan en cuenta en qué momento lo dijo Marx, porque por ejemplo ahorita Marx habló del trabajo en 1879 y ya no es lo mismo ahorita la concepción de trabajo y la concepción de capitalismo que hay. ¿Listo? Entonces, ¿hasta aquí claros? ¿Alguna pregunta? No, señora. Profe. ¿Listo? Señora. Claro. Esta es muy sencilla, realmente es muy sencilla. Esta también requiere que ustedes tengan una capacidad lectora tremenda, porque van a encontrar enunciados de personas que de pronto no conozcan, ¿sí? Que de pronto no, ustedes ni hayan. Entonces es bien importante ver lo que dijo y en qué fecha lo dijo. Entonces, aquí en este tipo de preguntas, si tengan así re claro, lean, péguense a ese enunciado y analícenlo perfectamente, ¿listo? Qué pena si escuchan a mi perra por ahí. Ah. Listo. Bueno, tercera, multiperspectivismo. Se refiere a la capacidad del estudiante de analizar una problemática social desde diferentes perspectivas. ¿Listo? Entonces aquí ustedes van a encontrar diferentes conflictos entre dos o más partes y los van a poner a decir quién tiene la razón, por qué tiene la razón, cuál sería la solución y todo esto. ¿Listo? Para resolver este tipo de preguntas hay que tener en cuenta reconocer el conflicto verdadero. ¿Listo? ¿Por qué se está dando ese conflicto? ¿Cuál es la realidad de ese conflicto? ¿Listo? Por ejemplo, hay conflictos que tienen que ver con, por ejemplo, con la pregunta que tuvimos aquí al principio acerca del satanismo, que se ve que es un problema de religión, por ejemplo, ¿sí? Es un problema de religión, pero realmente también tiene un trasfondo político. Ese es el verdadero conflicto, el trasfondo político. ¿Por qué no se puede negar el satanismo en Colombia? Tiene más que religión, hay un conflicto político dentro de eso, ¿listo? Reconocer el punto de vista de cada uno de los actores. ¿Qué es reconocer el punto de vista? Pues formas de vida, obviamente, no es lo mismo como nosotros vivimos en nuestra cotidianidad a como vive un campesino, un afrodescendiente, una persona gay, por ejemplo, o no sé, un chino, un estadounidense, ¿sí? ¿Qué ideas tiene? ¿Por qué está ese conflicto? ¿Qué intereses tiene? ¿Qué quiere ganar de ese conflicto? ¿Por qué está peleando? ¿Listo? Entonces, es muy importante que tengan esto en cuenta. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, señora, muchas gracias. No, señora. Bueno, ¿no? Y la última partecita aquí, identificar coincidencias y diferencias entre los diferentes actores. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿para qué identificar coincidencias y diferencias? Para darle solución al problema, porque probablemente les van a pedir que les den solución al problema. ¿Listo? Entonces, identifiquen, bueno, en qué se parecen, por qué está el conflicto, cuál es la diferencia, como la diferencia magistral entre el conflicto. ¿Listo? Y por último, y para mí esta que es la más difícil de todas, que es pensamiento sistémico. Esa pregunta que ustedes vieron acerca del turismo y de cómo se iba a manejar, a cuidar el ambiente, ¿no? Ambiental, esa tiene que ver con pensamiento sistémico. Entonces es cuando el estudiante se refiere a la capacidad del estudiante de reconstruir y comprender la realidad social. ¿Listo? Estas preguntas tienen que ver muchísimo con nuestra realidad. Dentro de estas preguntas ustedes no van a encontrar la realidad no les van a preguntar en qué fecha fue la Segunda Guerra Mundial, no, o cuándo se acabó, o qué influyó el Tratado de Versalles, no, nada de esto. Van a encontrar todo lo que afecta a la realidad desde una perspectiva sistémica. ¿Qué quiere decir sistémica? Alguien que me ayude con eso. ¿Qué quiere decir sistémico? Que me ayude con ese concepto que es bien importante. Que se analiza desde los diferentes puntos de vista. Que tiene en cuenta todos los puntos de vista, el cultural, el social, el político, o sea, mejor dicho, tiene en cuenta todo.
Listo, espérenme un momento que no tengo el chat abierto y me pierdo. Una perspectiva sistémica es observarlo todo desde un sistema, porque igual nada se desliga de nada. Todo lo que sucede a nuestro alrededor, y eso también es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta en competencias ciudadanas, tiene un trasfondo que no solo va mediado por lo cultural o por lo económico o por lo social. Todo tiene que ver con todo, ¿listo? Eso es una perspectiva sistémica, poder ver todo desde los diferentes ángulos que hay, mediante la identificación y construcción de relaciones entre las distintas dimensiones o aspectos presentes en los problemas sociales y en sus posibles alternativas de solución. Entonces, muy probablemente a ustedes les van a poner acá, como vieron en esa pregunta, a inferir qué fue lo que le faltó, qué tema no se tocó, ¿sí? O otro, también a darle una solución a ese problema. Puede haber, les pueden dar un problema, no sé, acerca de a quiénes afectaría poner peajes dentro de Bogotá, ¿sí? Entonces, bueno, ¿a quiénes afectarían? ¿A quiénes afectarían más? ¿Y por qué? Viéndolo los desde una que, perspectiva, pero viéndolo desde los- una perspectiva sistémica. a los que viven en las localidades más aledañas y tienen que transportarse a sus lugares de trabajo en el centro, en el norte y viven en el sur, tal vez. Pero digamos, sí, también afectaría bien a las que viven más aledaños. ¿Por qué? Porque sube el transporte, obviamente. Y ya el Transmilenio es bastante caro. Imagínense con peajes en Bogotá. Pues imagínate, entonces va a afectar a los ciudadanos, va a afectar a los transportadores, a los que trabajan cotidianamente con autos, va a afectar, ya de por sí están bien afectados los que tienen un auto, porque tener un auto es un privilegio, es un lujo, literalmente no lo puedes sacar durante la mitad del año y tras el hecho tienes que pagar cada vez que lo sacas aún más. El precio de la comida subiría, exacto, todo. Dime. La movilidad también, porque el parar en cada peaje. La movilidad y tras del hecho de que no tenemos la mejor movilidad, eso es verlo a los comerciantes, eso es verlo desde una perspectiva sistémica, ¿listo? Ver el problema desde una perspectiva sistémica. Obviamente eso no quiere decir que a la hora de ustedes responder, mejor dicho, tienen que responder teniendo en cuenta cada uno de los puntos, no, ya les dije a ustedes, lean bien la pregunta y lean bien hacia dónde va enfocada, ¿sí? Pero, por ejemplo, uno podría leer una pregunta acerca de los peajes y decir, no, pero eso ¿en qué me va a afectar a mí? Pues yo ando en cicla, o ando caminando, o vivo cerca, ¿sí? Pero digamos, ya tú vas a ver que de pronto sí te va a afectar a ti y que la pregunta va guiada a cómo te afectaría a ti ese problema, ¿ves? Y tú vas a ver, no, no me afecta porque no ando en carro. Va a haber esa respuesta. O va a haber otra respuesta que dice, sí me afecta en alimentos, en no sé. Sí, entonces a eso se refiere tener un pensamiento sistémico, a ver el problema con muchas aristas. ¿Listo? Se espera que el estudiante a propósito de un conflicto esté en la capacidad de identificar sus causas, establecer qué dimensiones están presentes, lo que les estoy diciendo, comprender qué aspectos están enfrentados, comprender qué dimensiones se privilegian. Es que esta es bien, o sea, este tipo de pregunta es bien complicada, ¿sí? Se privilegia en una determinada solución, exacto. Evaluar la posibilidad la aplicabilidad de una posible solución y determinar la posibilidad de aplicar una solución dada en diferentes contextos. Esto por ejemplo, la puesta de peajes apareció en la reforma tributaria. ¿Por qué existe la reforma tributaria? Tampoco existe porque el presidente nos quiera robar, ¿no? Sino que existe porque nosotros estamos endeudados y tenemos que pagar esa deuda. ¿Y cómo hacemos para pagar esa deuda? Pues generando más impuestos. ¿Por qué? Porque hay que generar más impuestos porque la inflación es una realidad y la inflación viene también desde el billete o la moneda que es la primordial en el mundo. ¿Cuál es? ¿Qué moneda es la primordial en el mundo? El dólar. El dólar estadounidense, porque también hay dólar australiano, por ejemplo. Entonces, el dólar en estadounidense está en constante inflación. Eso nos afecta y eso nos hace generar más impuestos y eso hace que la deuda sea más difícil de pagar. ¿Sí? Entonces, claro que sí es necesaria una reforma tributaria. Claro que sí.
y por eso se toman estas medidas, ¿sí? Entonces, eso es verlo desde un pensamiento sistémico. Por ejemplo, ver que de pronto el dólar, algo que es externo a nosotros, cómo nos afecta a nosotros y cómo esa deuda externa nos está afectando, esa deuda interna nos está afectando a nosotros. Eso es un pensamiento sistémico. Entonces, aquí decía, para resolver este tipo de preguntas hay que tener en cuenta todos los aspectos anteriormente hablados, perspectivas, conocimientos y no alcanzo a ver argumentos que encuentren dentro de esa respuesta, dentro de esas preguntas, de esas respuestas. Esta es la más difícil, es la más compleja. ¿Listo? ¿Alguna pregunta frente a este tipo de pregunta, valga la redundancia? Ay, aunque ya casi van a ser las 6:30. Quedan 2 minutos. No, señora. ¿No? ¿Todo claro? Y bueno, y por último, y no menos importante, perdón, acá, es importante no dejarse, y como se los decía al principio, no dejarse llevar por ideas propias. ¿Sí? Pero, entonces, pero ya les paso el link. No dejarse llevar por ideas propias, chicos, ¿listo? Aunque, José, ¿en qué yo hablo de estos tipos de preguntas? Lo hablo ahí en mi otra presentación. Un poquito, pues, más específico. Pero bueno, yo se las comparto. Denme un momento. ¿A quién vería editar? ¿Sí o solo ver? Solo ver, profe. Listo. Ay, ¿por qué no lo puedo enviar? No lo puedo enviar. Ya lo puedo enviar. Listo. Allá se las envié. Entonces, lo que les decía al principio, en este último minuto que nos queda de clase, chicos, qué grato fue hablar con ustedes. Son chicos muy pilos. No dejarse llevar por las ideas propias, les estaba comentando, por ejemplo, que en la pregunta acerca del satanismo, pues muchos vamos a reconocer el satanismo como algo que no debería existir, ¿no? Y como es algo que no debería existir, pues entonces vamos a responder mal, porque la Constitución no debería aceptar ese tipo de creencias, según lo que yo creo, ¿sí? Entonces vamos a dejarnos guiar por ese tipo de pensamientos y opiniones que son muy propias desde nuestra experiencia. Entonces, la idea y la mayor dificultad que hay en el módulo de competencias ciudadanas es por opiniones muy propias. ¿Listo? De pronto, en multiperspectivismo, ustedes estén a favor y a favor de los indígenas y crean que los indígenas tienen más derechos que otras personas, ¿sí? Y que pueden hacer ciertas cosas sin ser juzgados por la ley, por ejemplo. Entonces, es bien importante que en vez de responder tanto con el corazón y con la opinión y con la experiencia, pues respondan más lo que está dicho ahí, lo que les está pidiendo la pregunta. ¿Listo? Hace poco yo presenté la prueba de CAES, que es la prueba pues que es para graduarse de la universidad, y en la prueba había un enunciado en el que el autor era un enunciado, ¿cómo les digo?, de argumentación. Entonces me tocaba leer lo que había dicho el autor y pues dar la respuesta que quería decir el autor. Y recuerdo que el autor hablaba de las sirenas, de que las mujeres eran sirenas, ¿sí? Porque decía que su parte de abajo, su parte inferior, que pensaban con su parte de abajo, que solo se movilizaban con su parte de abajo, en fin, o sea, y que su cara y su cuerpo de la parte de arriba era como lo más notorio, lo que más tomaban en cuenta los hombres. Obviamente yo no estaba de acuerdo con eso. Dije como, ¿este tipo qué? Yo no estaba de acuerdo con eso porque sentía que estaba siendo pues machista, la opinión, ¿no? Prejuicioso y todo esto. Pero entonces a mí no me estaban preguntando si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Me estaban preguntando qué era lo que quería decir el autor. Entonces, pues con todo el dolor del alma me tocó responder lo que estaba diciendo el autor e ir en contra de mis ideas. Entonces a eso voy un poco con no dejarse llevar por ideas propias, ¿listo? Sino responder lo que se está pidiendo en ese momento. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta o ya todo muy claro? No, todo claro, muchas gracias. Todo claro, profe. Todo claro, Muchas profe. gracias, profesora, por toda esta ayuda. Gracias, Listo, profe. chicos. Entonces espero que les vaya muy bien Gracias, profe. presentando ese ICFES.